El país se aboca a una semana de elecciones municipales extraordinarias, complicadas por la desconfianza y la pelea, la pugna de los partidos participantes tras el fracaso de las elecciones del pasado domingo 16 de febrero, cuando falló la aplicación nacional del voto automatizado. En la reunión del Consejo que se hicieron, que vimos por televisión, donde estaban varios partidos, se aprobaron 2 puntos que hasta el momento eran conflictivos entre ellos. Uno, se trata de nombrar un procurador electoral independiente, y el otro, una firma de auditar de gastos de los candidatos. Hay más sugerencias, pero otros grupos de jóvenes hicieron otra reunión en donde ellos exigían otra serie de cosas. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Muy parecida a la que se enfrentó Nehemías en esta hora, y eso es lo que nosotros tenemos para hacer. La Biblia dice que lo que se escribió en el pasado, para nuestra edificación se escribió. De ahí hay principios que son pertinentes para lo que vamos a hacer y para la hora nuestra. Así que nosotros tenemos que sacar de esos principios para aplicarlos a nuestra vida y saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nehemías era un hombre común que estaba en una posición única. Se encontraba seguro y próspero como copero del rey persa, Artajerjes. Nehemías tenía poco poder, pero mucha influencia. El rey confiaba en él, además era un hombre de Dios y le preocupaba el destino de Jerusalén, que hasta ese momento, 70 años antes, Zorobabel se las había arreglado para reconstruir el templo de Dios. Pasaron 13 años desde que Esdras había regresado a Jerusalén y ayudado al pueblo con sus necesidades espirituales. Pero ahora requerían de Nehemías. El muro de Jerusalén estaba en ruinas y la noticia destrozó su corazón. Al hablar con Dios, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Nehemías sobre su propio papel de reconstrucción del muro de la ciudad. Gustosamente dejó la seguridad de su casa y de su trabajo en Persia para seguir a Dios en una misión imposible, y el resto es historia. Pero tanto en este pasaje como en República Dominicana hay fuerzas ocultas que planean hacerle daño a nuestra democracia. Y de camino a la votación para el próximo domingo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestro papel? Yo propongo 3 cosas que debemos hacer, según el pasaje, el mismo principio que nos lleva hacia nosotros. En primer lugar, debemos orar. Los versículos 8 y 9 nos recuerdan qué fue. Conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos. La dependencia de Nehemías de su Dios soberano nunca se hace más evidente que en su oración. Desde el principio y hasta el final, nosotros vemos a Nehemías orando por cada una de las situaciones que estaban pasando. Él era el líder principal. Él era la persona que tenía que llevar a que las cosas se ejecutaran. Sin embargo, lo primero que hizo fue orar. Lo que muchas veces de último hacemos nosotros. Al pedir Nehemías ayuda de Dios, nunca dudó de que Dios lo recordara, y cerró su autobiografía con esas palabras: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En verdad, yo quiero preguntarte, ¿tú oras por este conflicto que tenemos y que nos vamos a enfrentar en este domingo 15? ¿Estás orando realmente? ¿Oras por las autoridades para que se produzca un clima de confianza para votar y aceptar los resultados cualesquiera que sean? ¿Estás orando genuinamente? El Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia,
te libraré y tú me honrarás. Oras por sabiduría para no dejarte llevar de influencers, ni tendencias, ni votos de castigo, sino para elegir un candidato que más se acerque a los valores del reino, al bienestar de la nación. Estás orando realmente. Si tú eres cristiano, la oración es al cristiano como la respiración es al cuerpo humano. Deberías estar haciendo eso. Salmo 55, 16 al 22 nos recuerda algo que nosotros debemos hacer con la oración. Salmo 55, versículos 16 al 22. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó sus pactos. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre al justo. Lo primero que debemos hacer es orar, hermanos. Y no es un cliché, ni siquiera es para pasar el tiempo. Eso es lo que debemos hacer. Todo lo que estemos envueltos en algún tipo en las elecciones, debemos ir con una actitud de oración. Debemos hacerlo con sinceridad. Y las iglesias cristianas vamos a orar y vamos a pasarlo. Si es necesario, debemos hacer ayunos. Si es posible, debemos hacer el tiempo de estar con nuestro Dios. Si necesitamos hacer cadenas de oración, hacerlas. Si necesitamos pasar el tiempo, como vamos a venir el miércoles a orar, debemos hacerlo con ahínco, con determinación, sabiendo que Dios nos ha pedido que oremos por estas autoridades y que oremos para que estas elecciones puedan celebrarse en un clima adecuado. Hay muchos intereses, hay muchas fuerzas ocultas en medio de todas estas cosas y uno no sabe hasta de dónde vienen. Son tan misteriosas y temerarias. Nosotros tenemos que orar sin cesar, y debemos orar, así como lo hizo Nehemías. Nehemías era el hombre más práctico del mundo que pudiera verse. Sin embargo, Nehemías lo primero que hizo fue orar. Y es lo que tenemos que hacer con sinceridad. El segundo punto que aparece en el versículo número 9, y además el versículo 13, el versículo 16 y el versículo 18, fue que debemos tomar medidas de precaución. Debemos tomar medidas de precaución para que no vuelva a pasar otra vez como el 16 de febrero. Nehemías dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículos 16 al 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Perciben lo que estaba haciendo Nehemías. Oraba, él confiaba en un Dios soberano. Pero hay una responsabilidad de parte de nosotros que Dios siempre pide. Y en base a eso, había que tomar medidas para que no pudiera volver a producirse un ataque repentino ni una circunstancia determinada. Como David Livingstone dijo, la compasión no sustituye la acción. Repito, la compasión
no sustituye la acción. Así que los judíos exhiben un equilibrio entre la fe en Dios y la preparación, empleando a algunos de los edificadores de la muralla como centinelas. Y es que debe existir un equilibrio en nuestra vida cristiana, hermano, para todas las cosas. Dios es soberano, el hombre es responsable. Todas las medidas aprobadas en discusión, más los observadores, más los videos, más los vedores, así por el chequeo de nuestros nombres en el listado del patrón, chequee su nombre a ver si está ahí, y en qué mesa lo tiraron, y el colegio electoral, no son más que medidas de precaución que debemos adoptar y hacer cumplir. Pero eso no solo se refiere a este sistema del día 15, se refiere a toda la vida cristiana de nosotros. A veces nosotros pecamos de simples ante los pecados que tenemos en la familia, los pecados en el matrimonio, los pecados en nuestra propia indolencia. Y nosotros tenemos que tomar medidas. Nosotros no podemos pesar ni dejar que las cosas se queden al tiempo. Hermano, lo que se deja al tiempo se desbarata, se vuelve un añico, se destroza. Solamente usted tiene que dejar saber lo que pasa con el hierro cuando usted lo pone y comienza a oxidarse dentro y usted lo deja que siga y pase el tiempo. No le va a quedar hierro, hermano, no le va a quedar reja, porque lo dejó al tiempo. Dios nunca ha querido una parte indolente de nosotros en no haciendo lo que corresponde. Nehemías oró y por causa de ello puso guarda. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ninguna de las dos cosas debe estar sin la responsabilidad de parte de nosotros. Tenemos algún pecado que está llevándonos a la pornografía. No podemos dejar que las cosas estén así. No podemos quedarnos con la computadora a altas horas de la noche y solos en el lugar. Eso es estúpido de parte de nosotros. Tenemos que tomar medidas, no podemos esperar que pase el tiempo, porque después se convierte en adicciones y en problemas que nos dañan a nosotros, nos dañan a nuestras esposas, nos dañan a las familias, destruyen la familia. No solo ese tipo de cosas, cualquier tipo de acción con respecto a nosotros, tenemos que tomar. Dios es soberano, Dios alimenta a los pájaros, pero ninguno de ellos se lo lleva al nido. Tenemos el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Eso es lo que dice Daniel capítulo 2, y nosotros tenemos que tener eso en mente. Como dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como dice alguien, muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Mostramos a Dios que hablamos en serio cuando combinamos la oración con el pensamiento, la preparación y el esfuerzo. Termina la cita. Es decir que la vida cristiana no la podemos dejar que pase porque pase. Nosotros tenemos que ser proactivos en la vida cristiana, sobre todo si somos varones, mucho más, cabezas de familia, tenemos que ser proactivos. Nosotros tenemos que llevar la iniciativa. Celebramos y damos gracias por el Día de la Mujer. Pero ¿cómo es posible que dejemos que sean las mujeres que estén haciendo las primeras a la cabeza de la vida espiritual de una serie de cosas que nos corresponden a nosotros? Entonces, así mismo con respecto a nuestra vida cristiana y a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, como dice 1 de Pedro 5, 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo entero. Ya sea un problema matrimonial o cualquier otro problema como sea esta para enfrentarnos, debemos combinar oración con preparación. Así que
nosotros debemos estar bien cerca de lo que se está celebrando y las discusiones que se están haciendo y asegurarnos de que todo lo que se va a hacer se haga para que no vuelva otra vez a pasar un problema, sobre todo con el padrón que está en la situación ahora, donde podía presentarse algún tipo de problema. Tercero, motivemos a votar. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si te fijas en el pasaje, Él está motivando para que lo que está ocurriendo va a ser y va a tener que ver con todas nuestras familias. Lo que va a producirse en esta votación tiene que ver con toda nuestra familia, tiene que ver con la basura que va a tener tú ahí al lado, va a tener que ver con quién se preocupe por ti en las circunstancias, que va a tener que ver con tu demarcación. Así que no es de juego lo que se va a hacer, pero lo que sigue después mucho más todavía, porque tiene que ver con los destinos de nuestro país. Como dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Lo que está diciendo ahí en otra forma es que la unión hace la fuerza, y con prudencia podemos motivar en el nombre del Señor a apoyar la asistencia a las urnas, que salgamos de este tranque democrático. Como dice Paul Tripp, me llevo de los tweets de Misael, van a escuchar algunos de ellos: no te desanimes porque no sabes qué será lo próximo que pasará. Tu Salvador sabe y gobierna todas las cosas para tu beneficio y gloria, como cantábamos. Termina la cita. Así que ánimo a la lucha, motivemos a los hermanos y a las demás personas a afirmar, a continuar o a cambiar las autoridades que sean necesarias. Porque nosotros tenemos una hora decisiva y tenemos que motivar y motivarnos. En algunos de los casos, como vamos a hacer y recomendaron los pastores, nosotros vamos a esperar que pase un poquito la mañana para uno ver cómo está la situación. No vaya a ser que haya una situación de peligro, esperamos a Dios que no ocurra, pero después de eso tenemos que hacer los sacrificios que sean necesarios por causa de nuestra democracia. Como punto número 4, ocupémonos estando alertas a defender las urnas, versículos 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Hay que estar alerta, hermano. La obra es difícil, pero debemos hacer valer el derecho de las mayorías. Como dice C.S. Lewis: tú nunca sabes lo mucho que crece en algo hasta que esa verdad o esa falsedad se convierte en un asunto de vida o muerte para ti. Tú nunca sabes lo que mucho que crece en algo hasta que esa verdad o falsedad se convierte en un asunto de vida o muerte para ti. Como algunas veces te dicen: y eso te apasiona, tú darías la vida por ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que pensar que Dios nos llama a ser sal y luz, a ser exhibidores de la justicia de Cristo. Y Dios detesta la falta del derecho y de la justicia. Y nosotros tenemos que, con la debida respeto, con la misma consideración, hacer valer todas esas medidas mientras mayor claridad para que el voto se pueda hacer y pueda respetarse el derecho de la mayoría. Tenemos que hacerlo. Si en verdad tú crees
tu deber de parte de Dios. Tienes que estar alerta, tienes que estar pendiente, tienes que estar confiando en tu Dios. Como dice Números 10:9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestro enemigo. Hay que estar alerta como el sonido de la trompeta. Hay que estar alerta para cualquier situación donde se quiera y se intente desconocer el derecho de la mayoría. Yo estoy absolutamente seguro, así lo han expresado las autoridades, de que quieren que eso mismo ocurra. Y yo creo que tanto el presidente de la República como la Junta Central Electoral tienen la intención de que esto se lleve a cabo. Y yo confío en el Señor de que se va a lograr. Así que, como dijo Jonathan Edwards, resuelvo vivir de la manera en la que desearé haber vivido cuando vaya a morir. En sus resoluciones, resuelvo vivir de la manera en la que desearé haber vivido cuando vaya a morir. Y entonces resuelve vivir en esta cita histórica para no lamentarme nunca no haber actuado en esta hora decisiva. Tenemos que hacer la resolución. A manera de aplicación, estoy acabando. La hora es difícil y delicada, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. Salgamos decididos, hermanos, con precaución, tomando todas las medidas, pero confiando en un Dios soberano que controla todo para nuestro bien, que quita reyes y pone reyes, como leímos en la escuela dominical, con la clase de Misael, pero que ha puesto responsabilidad sobre nuestros hombros de elegir nuestros gobernantes. Como dijo Spurgeon, el Dios que ha sido suficiente hasta ahora, en Él debemos confiar hasta el fin. Él ha sido suficiente hasta ahora. ¿Por qué tener temor de que Él no tenga el control de lo que va a pasar? Pero sobre todo, Dios nos ha otorgado al gran Nehemías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue el constructor de las murallas de nuestra vida y autor y consumador de nuestra fe, que nos cuidará, que nos protegerá de los Sanbalat y los Tobías y demás fuerzas ocultas que quieran empañar y destruir nuestra democracia. Y si tú, joven, hijo de cristiano y amigo que nos visitas, vives ansioso y preocupado por lo que está ocurriendo, te quiero decir, no hay karma, ni vibraciones, no hay fatalismo, ni está en tus manos el cambiar todo. El gran Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino a este mundo, vivió la vida que debíamos vivir ante un Dios justo y murió por el castigo que merecían nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora te ofrece salvación, perdón de tus pecados, guía, sentido y dirección para tu bien y el de tu país. Como dijo Paul David Tripp, Jesús lo hizo porque tú no pudiste, Jesús murió porque tú debiste morir, Jesús resucitó porque tú lo necesitabas. Es todo por gracia. Yo te invito, como dice Mateo 11, 28, 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como dice el tema de este mensaje, vamos a estar orando, vamos a estar confiando, y vamos a estar actuando. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios tenga misericordia. Oremos. Padre Celestial, como ahí mismo dice, nosotros oramos a ti. Eres tú nuestra única ayuda, eres tú nuestro amparo, eres tú nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No podemos confiar en hombre, en príncipe, ni en hijo de hombre. Todos son pecadores. No hay en él esperanza. Solamente en ti, Señor. Es bienaventurado aquella persona que pone en ti su confianza. Ayúdanos, Señor,
a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar y hacer presión a las autoridades que tienen que ver con la organización de este certamen para que lo hagan de una manera clara y diáfana. Ayúdanos, Señor, a tomar todas las medidas necesarias confiando en ti, que eres tú quien quitas reyes y pones reyes. Gracias porque podemos confiar en un Dios soberano que no cae una hoja sin la voluntad tuya, un pajarillo a tierra sin la voluntad tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.